Ahí estamos. Hola. Hola. Yo creo que ya estamos en directo. Sí, ya estamos y pone directo. ¿Sí? Sí, mami. Que sí. Vamos a esperar unos minutitos. Que se vayan conectando. Bueno, vamos a ir comenzando. Vamos a quitar esto. Bueno, ¿empezamos? Sí. Muy buenas tardes, somos Débora Yo soy Sebi. y esta tarde les vamos a acompañar por unos minutitos trayendo una meditación. En primer lugar, queremos decirles que somos de la Casa Tiempo Nuevo. Nuestra pastora se llama Nora Esperantio. nuestra pastora Nora Esperantio y así que hoy los encargados de traer esta meditación somos Sebastián y yo. Si pueden decirnos si se escucha bien, porque yo no tengo los auriculares puestos, así que si hay alguien de la casa que pueda poner un comentario de que estamos saliendo bien, se los voy a agradecer. Como pudieron haber visto la publicación que habíamos puesto antes, el título se llama El mejor lugar. Habíamos puesto también un versículo para salir de por qué el mejor lugar, como uno se puede imaginar, es estar en la casa de Dios. No hay mejor lugar para nosotros, para un cristiano, que estar en la casa de Dios. En la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, los hermanos, ese ágape que nos convoca siempre cada vez que nos reunimos. Y sumados, ¿no?, al cuerpo en el amor de Cristo. Hoy queremos compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Si creemos que se escucha bien, así que cualquier cosa nos escriben. Entonces, Lucas 15, en el versículo 11. Esta es una palabra muy conocida, la parábola del hijo pródigo, pero hoy no queremos hablar solamente del hijo pródigo. Creo que es una de las palabras o de las enseñanzas entre las parábolas de Jesús de las que más conocemos, sino aparte de este hijo menor al que la Biblia, sí, la Reina Valera le ha puesto el título de el hijo pródigo, hay muchas personas más en esta familia, ¿sí? Como ven, es una familia. ¿Qué hay en esta familia? Que había, Sebi? Un padre, un hijo, el hijo mayor, el hijo menor y un criado. Y los criados, ¿sí? Entonces, esta casa parece que es una casa de alguien importante, alguien que seguramente era rico porque tenían criados. Entonces, como bien dice Sebi, dice hay un hijo menor, el hijo mayor y el padre. Además de todos sus trabajadores, ¿sí? Entonces, les invitamos entonces a abrir las Biblias, ¿sí?, en Lucas 15, a partir del versículo 11 hasta el 32. Y vamos a ir viendo uno a uno estos personajes, ¿sí?, estas personas, estas figuras que Jesús ha utilizado para enseñar, ¿sí?
piensen que esto lo está enseñando Jesús a la gente, ¿sí? Él hablaba a través de parábolas y esta es la que hemos tomado hoy. Dice así: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzadlo calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, te ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para el becerro gordo. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Amén. Entonces, esta parábola muestra la situación de esta familia, de los 3 hijos. Hay un hijo menor que dice que viene en el versículo 12 y vaya a saber qué haya pasado, le pide la parte a su padre, ¿sí? Dice que le pide la parte de la herencia. En esos tiempos, ¿sí? La herencia parece ser que era una ley romana en la que ya estaba predestinado la cantidad o lo que heredaría el hijo. Entonces, dice la palabra que el padre les reparte la herencia. Así que se la tiene que haber dado también en ese momento al hijo mayor. El hijo menor dice que se marcha, ya tiene el dinero, la herencia, aquello que se daba en esa época en la que vivió Jesús, y dice que se va a una tierra apartada, ¿sí? Una vez que obtiene lo que quería de su padre, ya no hay nada que
que lo retenga junto a su padre. Y dice que se va a una tierra apartada. En esa tierra, ¿sí? Este hijo menor malgasta, ¿sí? Desperdicia esa fortuna, eso que su padre quizás con tanto esmero ha ahorrado, ha guardado, ha separado para él y para su otro hijo. Y sin tener una previsión y sin pensar, él se fue de fiesta, podríamos decir hoy, ¿no? La malgasta todo y se queda sin nada. Y en esa época, en ese momento, en la tierra donde se encuentra el hijo menor, comienza a faltar, a haber escasez de trabajo, escasez de alimento. Y él dice que piensa así y va a ver a un jornalero, a un ciudadano en esta tierra que tenía cerdos, ¿sí? En el 14, ¿sí? Dice que va a un ciudadano de esta tierra en el versículo 15, el cual lo envía a su hacienda a apacentar cerdos. Qué diferencia, ¿no? Que cuando hace unas semanas atrás habíamos hablado, que también con Sebi, de Jesús, el buen pastor, donde Jesús dice que nosotros debemos pastorear ovejas. Y estos cerdos, el haberse ido a una tierra lejana, ¿sí? Es una figura de que, por ejemplo, cuando a nosotros mismos nos puede pasar que alguna situación nos mueva del lugar donde estamos, ya no, esa fe que parecía que teníamos no es no es certera, ¿sí? Y cualquier viento, ¿sí? Cualquier doctrina, cualquier cosa que pasa, a nosotros nos mueve y nos vamos de la casa, ¿sí? Estamos lejos de lo que sería la casa del Padre, ¿sí? El Padre en este caso, en esta parábola, es una representación de Dios, ¿sí? Y los hijos, pues somos nosotros. Y entonces dice que el hijo, ¿sí? Va a apacentar cerdos. Luego dice que cuando él tiene tanta hambre que dice que nadie le daba. Él deseaba llenar su vientre, ¿sí? Y lo hace con la comida que comían los cerdos, ¿sí? Piensen que la comida que comen los cerdos generalmente, que supongo que en esa época comían los desperdicios también. Entonces él se llenaba también de alimentos que eran para un animal. Esto significa, por ejemplo, que en lugar de buscar en la palabra, ¿sí? Traído a una enseñanza para nosotros, que en lugar de alimentarnos de una palabra, la palabra de Dios, la que nos va a guiar, la que nos va a enseñar, la que nos va a traer tranquilidad, ¿sí? Buscamos ese alimento que nos falta en otras cosas, en otras teorías, ¿sí? Hay tanto que escuchamos, ¿sí? Que a veces, si no tenemos las cosas bien fundamentadas, nos pueden traer, ¿sí? Un poco de desviarnos del camino. Entonces parece que a este hijo menor le ha pasado eso. Ha ido en busca de otras cosas, de satisfacer otras necesidades, ¿sí? Pero no estaba dándose cuenta de que el mejor lugar era de donde había salido. Pero esto parece que le ha durado poco tiempo, porque dice la Biblia que él en el versículo 17, ¿sí? Dice que vuelve en sí, ¿sí? Se da cuenta, hay un arrepentimiento. Nosotros sabemos que el arrepentimiento, ¿sí? Es un cambio de pensar, una forma de pensar distinta. Él pensaba de una forma, pensaba que estando lejos de la casa de su padre podía estar mejor, y sin embargo, cuando él ya dice, pensar que estoy comiendo aquí comida de los cerdos y los trabajadores de mi padre están mucho mejor que yo, entonces es ahí cuando él tiene este cambio de mentalidad, de pensamiento, ¿sí? Se arrepiente del camino que había tomado. Entonces decide volver a la casa del Padre. En la casa del Padre, ¿qué pasa? Hay abundancia de pan, hay trabajo, hay comida, hay bebida, ¿sí? Puede vivir allí tranquilamente. Hay de todo como en una casa normal. Tenía de todo, todas las condiciones para vivir mejor
¿sí? Las tenía volviendo a la casa de su padre. Ahora vamos a dejar al hijo menor, ¿sí? Y vamos a ir a la figura del padre, ¿sí? El padre dice que en el versículo 20 dice que el padre en un momento mira a lo lejos y lo ve a su hijo, ¿sí? Ve a su hijo venir. ¿Esto qué significa? Que Dios siempre nos está esperando, siempre está dispuesto y con los brazos abiertos para recibir a estos hijos que nos descarriamos, que nos vamos para otro ladito del redil. Pero él dice que lo ve, ¿sí? Lo ve venir y le sale al encuentro. Y fíjense que en la figura así del padre dice que sale corriendo a recibirlos, a recibirlo. El padre corre en busca de su hijo. Cuanto más Dios, que ha dado tanto por nosotros. Piensen que la mayor muestra de amor para con nosotros es la vida de Jesús. Entonces, este padre, ¿sí?, corre a abrazar a su hijo, ¿sí? El padre no tenía ningún rencor, no le ha guardado ninguna muestra de querer quizás reprocharle algo, sino que dice que sale a su encuentro corriendo. Entonces, cuando lo recibe, ¿sí?, en el versículo 22 dice que le pone vestiduras nuevas, le da vestidos nuevos, dicen que le da un anillo, le pone calzado en sus pies. Para nosotros, ¿sí?, estas cosas también representan mucho, que también es algo que con Sebi habíamos compartido, ¿sí? Las vestiduras nuevas, por ejemplo, en el Éxodo, en el capítulo 28, el tener unas vestiduras, el manto, el pectoral, el calzado, todo esto forma parte de la vestidura sacerdotal, aquellos que llevaban la tribu de Leví, los que llevaban el arca del pacto, ¿sí?, los que estaban en contacto con Jehová en ese momento, que era el que hablaba directamente con ellos. Entonces vemos que el Padre dice que le da, ¿sí?, una vestidura. Si recuerdan también la vida de José, José recibe también una vestidura de parte de su padre Israel, Jacob, ¿sí? Luego, también hablando de las vestiduras, ¿sí?, dice que tenemos también una armadura en el Nuevo Testamento, para que ustedes vean que todo está muy unido, está todo muy especificado en que la Biblia no está dividida en secciones, sino que la Biblia es una sola, la palabra, ¿sí? Y la armadura de Dios es esa coraza de la fe, el casco, ¿sí? Todo eso que ustedes después pueden ir a ver en Efesios 6, del 13 al 17. Allí está, en el Evangelio muestran también una armadura muy parecida a la vestidura sacerdotal, con la que el Padre Dios nos viste, ¿sí? Nos viste de fe, nos viste de justicia, nos da la palabra, ¿sí?, la verdad, la espada. Y dice que le pone un anillo en su mano, ¿sí?, un compromiso, una responsabilidad. El anillo, si luego quieren ir bien a los originales, en una de sus especificaciones dice que es responsabilidad. El anillo en esa época era, como yo le explicaba a Sebi, como una tarjeta de crédito. Como una tarjeta de crédito, ¿sí? En tu dedo. Con el anillo, ¿sí?, uno podía hacer muchas cosas. Y el Padre le da ese anillo, ¿sí?, que lo representaba a él como casa. Entonces le daba también esa libertad de poder moverse. Fíjense que también en Esther, el rey Asuero, Esther es uno de los libros de la Biblia donde no se nombra a Dios en ningún momento, pero si bien sabemos, y si no lo sabían, pues ahora sí, el rey Asuero representa la figura de Dios. Entonces, este rey Asuero tenía un anillo, ¿sí?, los reyes también lo usaban para sellar las cartas, ¿sí?, y que sea la representación de ellos. Y este anillo, según quien lo utilizaba, sí, lo ha utilizado uno para querer intentar destruir el pueblo de Dios, y después lo utiliza otra persona, que es Mardoqueo, para liberar, ¿sí?, para subsanar todo lo que había creado
la otra persona con un anillo. Esto tiene mucho, pero no me quiero detener en eso. Entonces, le pone un anillo, ¿sí? Le da una responsabilidad para que vuelva a su casa. Con ese anillo él podía hacer muchísimas cosas. Dice que le da calzado también. Dice también, así es, que le da el calzado. El calzado representa también el Evangelio, ¿sí? Piensen que cuando nosotros entramos al camino y ya hemos crecido, tenemos que llevar la palabra de Dios, ¿sí? Nos tenemos que vestir del calzado que es el Evangelio. Entonces, fíjense qué importante es la figura del Padre, porque dice que también, para cerrar la idea del Padre, dice que Él organiza una fiesta, ¿no? Mata a un becerro gordo, a un animalito, para dar fiesta y para comer. Y fíjense qué figura esta, la de que pone algo, ¿sí? Que también Dios pone algo para nosotros, que fue Jesús. Por eso les decía que hay una similitud, ¿sí? Dios Padre a nosotros nos da, al mundo le da su Hijo, para que todo aquel que en Él crea tuviera la vida eterna. Entonces, y porque cuando una persona, dice la Biblia, se convierte, cree en Dios, dice que en los cielos hay fiesta. Entonces esta es la fiesta que organiza este padre para su hijo menor. Y en la familia estaba el hijo pequeño. El hijo mayor. Ah, el pequeño. El hijo mayor. Se hizo un lío. El hijo mayor dice que habíamos dicho que recibía la parte de la herencia, se sigue quedando en la casa, pero muestra un enojo con su padre. Dice, ¿por qué hace tanta fiesta? ¿Por qué lo recibe también si en realidad mi hermano no ha actuado bien, no se ha comportado bien? Entonces, él esto no se lo pregunta, él lo habíamos visto en el versículo 31, cuando él volvía y le pregunta a uno de los trabajadores qué era lo que había pasado, ¿sí? Y entonces este trabajador de su padre le explica que su hermano había vuelto y que por eso la fiesta, porque su padre estaba contento. Pero hay un reclamo de este hijo. Y le dice en el versículo 29, dice, tantos años, le dice este hijo mayor, dice, que te he servido, dice, nunca te desobedecí y nunca me has dado ni siquiera una ovejita para gozarme con mis amigos. Y la respuesta del padre le dice que él siempre estuvo ahí, que en realidad no tenía nada para pedir, porque todas las cosas eran también suyas. No hacía falta que las pida. No hacía falta que las pidiera. Él las tenía que disfrutar como las disfrutaba su padre, como las disfrutaban otros. Él tenía el mismo derecho por pertenecer a esa casa. Entonces, nosotros con esto, con la figura del hijo, también queríamos representar, ¿sí? De que a veces nosotros estamos en la casa, ¿sí? En una iglesia, y quizás estamos mirando a nuestro alrededor y pensamos que otros disfrutan más que nosotros, ¿no? Y en realidad es porque no hemos decidido actuar, a utilizar las cosas y las bendiciones que hay dentro de una iglesia, dentro de una casa. Entonces, esto también anima, ¿sí? A aquellos que a veces siempre el hijo mayor, a veces se habla muy poco, pero para que vean que el hijo mayor es importante, porque en realidad estaba ahí y podía disfrutar de todo, solo que no lo sabía. Y nosotros tenemos que entender que desde el momento en que creemos, tenemos todo a nuestra disposición. Y quiero, antes de cerrar, tenemos preparado una alabanza para luego decir 3 cositas más y dar por finalizada esta meditación. Pero es un himno muy viejo que cantábamos en la iglesia bautista y es Señor, tú me llamas por mi nombre. Y lo van a cantar mis padres. Mis abuelos. Los abuelos de Sebi, ¿sí? Esperamos que se escuche bien, lo voy a pasar desde el otro móvil y luego mediten en estas palabras. El Señor nos ha puesto un nombre y por ese nombre es por el que nos llama.
Entonces, antes de cerrar la idea, la enseñanza que queremos dejar hoy, me gustaría que escucharan esta adoración, ¿sí? Y que piensen en qué parte están, si en la del hijo mayor, en la del hijo menor, si disfrutan de las cosas, si alguna vez cogieron las cosas y se fueron y las malgastaron, ¿sí? Piensen que se pasan momentos de hambre y que de eso también aprendemos. Y los que estamos, ¿sí?, en la casa, aprendamos a disfrutar de lo que tenemos. Así que les voy a poner la canción, ¿sí? Mis padres viven en Italia, pertenecen a la iglesia Elim del pastor Tony, así que van a compartir con ustedes esta canción. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco yo mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Amén. Que ese sea el deseo de todos, ¿no? De servirle cuando el Señor nos llama, cuando el Señor dice, este es el tiempo, que podamos estar dispuestos, ¿sí?, para trabajar en este reino maravilloso que Él nos ha puesto. Y quería dejar, ¿sí?, la última parte, por eso me gustaba esta alabanza. Ahora, en esta parte, Dios y yo, ¿sí? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí? ¿Sí? Tal como ese padre se lo dio a sus hijos, ¿qué Dios ha hecho por mí? Y dice, por ejemplo, no voy a leer todos los capítulos, ¿sí?, los versículos, ¿sí?, pero el principal, por ejemplo, en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Amó al mundo que dio a su Hijo por mí. Luego hay uno también que me gusta mucho, que está en Isaías 43:1. Vamos a buscarlo, 43. Dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Sí? Somos parte, ¿sí?, de Dios. Dice que dice, te di un nombre, un propósito, ¿sí?, algo que vamos a hacer en Él, ¿sí?, mío eres tú. Luego, en Romanos, ¿sí?, en Romanos 8, una carta muy, muy bonita, ¿sí?, escrita ahí por Pablo en capítulo 8, en los versículos 16 y 17. Pinchale al 16. Tú que somos, y si hijos, también coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Entonces, Dios ama al mundo, nos dio a su Hijo, ¿sí? Esa muerte de Jesucristo a nosotros nos da vida, ¿sí?
y fuimos comprados por un precio de sangre. Dice que fuimos adoptados hijos de Dios, ¿sí? Y al ser adoptados pertenecemos a esta familia maravillosa, ¿sí? Somos herederos con el Padre y coherederos. Compartimos una herencia como estos hermanos que habíamos visto con Jesucristo. Y para cerrar, me gustaría dejarles Juan 14. Habla del buen pastor también, como el Salmo 23, ¿sí? Y dice en el versículo 2, dice el porqué del mejor lugar, ¿sí? Mejor estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y entonces dice en el versículo 2, Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús sabía que cuando Él moría, iba a prepararnos un lugar en el cielo, ¿sí? Este cielo que es imaginario, que nosotros sabemos que es donde está la morada con Dios. Y Jesucristo se ha encargado y se está encargando de preparar esta morada, este lugar también para nosotros, como esa casa del Padre, de este Padre que tenía los 2 hijos, ¿sí? Nosotros también tenemos un lugar, ¿sí? Un lugar al lado de nuestro Padre Celestial. Y Juan 14:6, unos versículos más abajo, dice que el camino para llegar a esta morada es el mismo Jesús. Él se describe como el camino, la verdad y la vida. La única forma de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Entonces, es el mismo Jesús, ¿sí? el que nos reconcilia con Dios para obtener toda esta herencia que nos espera. Así que como nos identifica una etiqueta, un hashtag en las redes, ¿sí? que se está poniendo, que es el quédate en casa, el mejor lugar es en los brazos del Padre Celestial, en los brazos de Dios. Así que yo te invito a que si recién te unes, a que puedas volver a ver esta meditación que hemos dado con Sebi, con mi hijo, y que puedas pensar, ¿sí? No, aquí no se habla de religión, ¿eh? Los brazos de Dios están abiertos para todo el mundo. Y si necesitas, acude a una iglesia, ¿sí? Nosotros estamos ubicados en Fuengirola, estamos cerrados debido a esta situación, pero cuando abran las iglesias podrás acercarte. También tenemos una radio que también funciona. Quien la quiera escuchar, la radio Plenitud May, podéis escucharlas porque muchas de las palabras que salen en directo se están poniendo allí, así que tenerla en cuenta. Y nada, dejarte una bendición. Agradezco mucho a todos los que se están conectando. Me pone muy contenta porque está Ana Santos, es una compañera mía. Nos hemos hecho amigas a través del Facebook, la conozco en persona. Una señora que ayuda mucho también a la comunidad, allí donde vive ella en Sabinillas. Y Ana, estoy muy contenta de verte aquí. Saludos. Una señora que hace manualidades y es profesora. A toda la casa, a todos los que nos están viendo. He visto que se había conectado un hermano que seguía, sí, Darling. Creo que él nos seguía cuando hacíamos las abejas de Tiempo Nuevo con los niños. Nada, quedarse en el mejor lugar que es en la casa de Dios, ¿sí? Y si no tienes casa, busca una, porque en todas las casas hay situaciones que no nos van a gustar, pero hay que aprender a salir, ¿sí? Piensen que ahora en cuarentena muchas familias se están conociendo y en una iglesia pasa lo mismo, ¿sí? Somos gentes, todos diferentes, que pensamos diferentes, más formas de hacer las cosas, pero en el cuerpo de Cristo hay una sola forma de hacer las cosas y es como Dios quiere. Entonces hay que aprender sobre esto. Si has sido como el hijo menor, que estás por ahí y creíste que cogiste lo tuyo y te fuiste a hacer tu vida, a decir tu verdad, y te estás dando cuenta que tienes hambre, vuelve, porque en la casa del padre del alma, de un pastor, siempre están
los brazos abiertos y saldrá corriendo como ha salido este Padre a buscarte. Así que medita sobre esto. Hay mucho tiempo para meditar porque estamos prácticamente, la población en el mundo estamos en cuarentena y tenemos mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para orar y para pedir revelación y luz, ¿sí?, en nuestros actos. Pedimos a Dios por consuelo en aquellas familias que han perdido seres queridos por este virus que está arrasando en muchos lugares, que Dios traiga consuelo y que podamos restablecer nuestro país, nuestras ciudades y que haya un cambio verdaderamente en la forma de pensar de políticos, gobernantes y de la misma iglesia, ¿sí? Hay que trabajar unidos en una sola verdad y en una sola palabra. Así que nos despedimos con Sebi hasta el próximo, no sabemos cuándo, seguramente la semana que viene si Dios quiere, y estén atentos a la página de Tiempo Nuevo porque siempre hay ministerios y hermanos que están dando una palabra. Los bendecimos. Quédate en casa y yo también.